¿Qué tal, mis queridos seguidores de Salud Integral y Estética? Espero se encuentren muy bien, espero estén teniendo un excelente día. Y bueno, aquí con este tema súper mega importante, azúcar, una dulce muerte. Y decidí hacer este video porque, uno, me lo han pedido. Dos, porque ha habido muchas dudas, muchas preguntas. Y antes de decirles el tres, no se les olvide inscribirse al canal, compartir, creo que a todos les puede servir. Y no se les olvide darle like si es que les gusta. Y bueno, la tercera razón es porque es una de las sustancias que no deberíamos consumir y que habría que eliminar, ya que se la damos a los niños, la consumimos nosotros y aparece ya en casi todos los productos, por lo que ya deberíamos erradicarla o quitarla definitivamente. ¿Costará trabajo? Obviamente que sí, pero hay que hacerlo. Además, podrás observar algunos aspectos positivos, como lo es bajar los niveles de ansiedad, depresión, dormirás mejor, menos problemas con articulaciones y, lo más importante, incrementaremos nuestro nivel de salud. Quitando el azúcar, bajaremos el índice de diabetes e hipertensión, lo que está matando a México. Con cifras revisadas y cotejadas en el INEGI, confirmó que en México durante el 2020 fueron enfermedades del corazón con 218.704 y por diabetes 151.019. En el 2017 las enfermedades del corazón fueron de 141.619 y por diabetes 106.525, lo que hace una diferencia del 2017 al 2020 de 77.085 muertes más. O sea que se ha incrementado bastante. Y en cuanto a diabetes, son 44.494 muertes más del 2017 al 2020, lo que también ya empieza a preocupar, obviamente, a los hospitales, a los nutriólogos, a los doctores, todo el personal de salud, y obviamente debería preocuparte más a ti. Un dato histórico es que hace unos 300 años más o menos consumíamos 2 kilos de azúcar por año, y en la actualidad de 45 a 80 kilogramos por año. O sea que imagínense la cantidad de azúcar que consumimos, que comemos. Antes era azúcar de caña, ahora es de maíz. Por lo tanto, 30 kilogramos es de jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Por qué? Porque es más fácil de cultivar que el de caña. Como dije, es alto en fructosa, sabe más dulce, es más barato, se puede producir más y no varían los precios, lo que es una ganga. Y ahora imagínense que nos vamos 1.000.000 de años atrás. Estamos en la estepa porque nos costó salir del bosque como changos y salimos a la estepa a ver qué nos esperaba. Salimos de la zona de confort y empezamos a buscar alimentos. Empezamos como carroñeros, empezamos a comer grasas, animales que se quedaron ahí, plantas, insectos, etcétera, etcétera. Era muy poco el azúcar que estaba variable, que había manera de obtener. Es azúcar en la naturaleza, la podemos obtener en las frutas, en las moras, en la miel, en la caña. Entonces, básicamente los lugares donde podían sacar azúcar eran esos. Ahora las frutas pues son de temporada, entonces era rara vez encontrarlas en la naturaleza. Las moras era poca el azúcar que contenía, y la miel pues los invito a agarrar azúcar de un panel de azúcar de abejas encuerados, imagínense. Y era una opción como que fuera de, y la caña solamente se presentaba en ciertas regiones, entonces no estábamos acostumbrados al azúcar. Ahora que si estamos programados genéticamente para que nos guste el azúcar, sí estamos programados. ¿Por qué? Porque sabemos que todo producto que sea dulce no va a ser venenoso, y eso lo hemos ido comprobando de generación en generación tras generación, millones de años. Entonces por eso nos encanta el azúcar, eso, y porque es adictiva. Entonces aumentamos el consumo de una manera increíble. Y ahora, para nosotros poder utilizar el azúcar, la glucosa, la fructosa, necesitamos algo que se llama insulina. Si nosotros no tenemos insulina, no podemos meter la glucosa a la célula. Entonces, cada vez que nosotros ponemos azúcar, detonamos insulina, ¿sí? Entonces, el azúcar tiene un índice glucémico muy elevado, es decir, que detona mucha insulina en un periodo muy corto de tiempo, y lo que nos engorda realmente es la insulina.
Entonces, si todo el tiempo estamos metiendo shots de azúcar, imagínense cómo está la glucosa, con picos y picos. Y todo ese azúcar que no consumimos, que no metimos a esa célula, la estamos transformando en grasa. Y no solamente en grasa, la estamos transformando en grasa visceral. Tenemos dos tipos de grasa. Grasa abdominal, que es la que tenemos afuera de la pared abdominal, y tenemos grasa abdominal dentro de la pared. Y esa es la que nos preocupa, porque esa grasa visceral es la que rodea las vísceras y es nociva para nosotros y va a desencadenar un síndrome metabólico. Las dos están en el abdomen, sí, pero sobre todo en los hombres. Los hombres acumulamos grasa en lo que es el abdomen y las mujeres en caderas. Pero una está fuera de la cavidad abdominal, es decir, afuera de la pared, y la otra está adentro y está rodeando las vísceras. Y pues esa grasa no nos gusta, no nos sirve, nos inflama. Y todo eso empieza a detonar muchas enfermedades. Si estamos inflamados, pues va a ser mucho más difícil bajar de peso. Entonces, si todo el tiempo le estamos metiendo azúcar al cuerpo, todo el tiempo le estamos secretando insulina al cuerpo, en altos niveles, en altos picos, y entonces se está transformando en azúcar, el azúcar, pero en grasa visceral. Y ese es un motivo muy grande del por qué el azúcar pues nos es dañina. Más o menos en los 50 empiezan a hacer estudios y se dan cuenta que empiezan a tener problemas cardíacos por colesterol. Entonces, como no tenían la capacidad y realmente no se investigó mucho y hubo muchos aspectos por ahí, lo que hicieron es que hicieron una guerra en contra de las grasas. No, pues las grasas, si se elevan las grasas, se eleva el colesterol tapona las arterias y se genera arteriosclerosis y genera una enfermedad cardíaca, cardiovascular. Entonces se lo dan y empiezan a hacer eso. Uno se pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar las grasas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sacaron productos light a los cuales les quitaron las grasas, hacen eso y al quitarle la grasa, pues el producto sabe horrible, nadie lo consume y la economía pues no se movía. Entonces, ¿qué hicieron? Pues para que sepa bien, le metieron azúcar al principio y después se van por el jarabe de maíz de alta fructuosa. Y entonces le empiezan a meter azúcar a todos los productos procesados. Y obviamente pues sabe riquísimo. Una, porque estamos programados genéticamente. Dos, porque es adictivo. Hay demasiados estudios que dicen que cuando consumimos azúcar se iluminan los focos en el cerebro. Que cuando consumimos también alcohol o cocaína. Y lo que hace el azúcar es que detonemos dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que pues, nos hace sentir felices, alegres. Y entonces cada vez que consumimos azúcar secretamos dopamina. El problema es que nos volvemos tolerantes. Cada vez necesitamos más y más azúcar para nivelar esos niveles de dopamina. Entonces todo el tiempo vamos a estar buscando meterle azúcar para detonar esa dopamina. Entonces, ¿qué hace la industria? Le empieza a meter azúcar, se empieza a dar cuenta, uno, que somos adictos, ya programados genéticamente, y pues dos, mentalmente, imagínense lo que hace el azúcar en el cerebro. Tres, lo que sucede cuando consumes azúcar es que tenemos un centro de saciedad, es decir, sabemos cuándo estamos llenos. Cuando hay saciedad por proteínas, grasas y carbohidratos complejos, se secreta una hormona que se llama grelina y leptinas. El azúcar no hace que secretes esa hormona, entonces puedes comer y comer y comer azúcar, no secretas grelina y entonces pues no nos sentimos saciados, no hay saciedad. Entonces consumes más y eso representa más dinero, pero tú al consumir le metes azúcar, secretas insulina y la función de la insulina es bajar los niveles de glucosa, de azúcar, metiéndola en la célula, y si ya no cabe o ya es demasiado o ya está saturada la célula, se transforma en grasa. Entonces el torrente sanguíneo se queda sin glucosa circulando y entonces al quedarte sin glucosa circulando entras en algo que se llama hipoglicemia. Tus niveles de glucosa bajan, entonces tu cuerpo dice necesito azúcar y tu cuerpo está diciendo necesito azúcar, secretas insulina, otra vez el mismo proceso y todo el tiempo estás consumiendo azúcar. Y por eso nuestra adicción no solo es mental sino también físicamente al azúcar.
El problema es que estás detonando un proceso inflamatorio, estás engordando, estás generando grasa visceral, te estás volviendo adicto, estás todo el tiempo pues mal realmente. Ese es el gran problema del azúcar, no solamente que es dulce y que se te piquen los dientes. No le des azúcar a los niños, por favor. Básicamente esto es lo que sucede, se dan cuenta en la industria y pues obviamente hacen mucha publicidad para apoyar más el consumo del azúcar. Por ejemplo, si yo tengo muchas hectáreas sembradas de caña, lo que hago es que saco la caña, la refino, le saco todos los minerales, las vitaminas, como mascabado, la refino, es blanca, está bonita, es blanca, la puedo mezclar con todo, no cambia sabores, entonces la puedo vender pues muchísimo. Entonces yo me hago rico, hago mucho dinero y eso es lo que están haciendo. Todo lo están escondiendo, que pues, genera problemas y se lo damos a los niños desde chiquitos. Entonces nacemos pues adictos al azúcar. Ahora, vámonos más para allá. El azúcar, nosotros le llamamos azúcar, pero en realidad se llama sacarosa y está compuesta por fructosa, una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. Cuando nosotros metemos la sacarosa, se va a separar, la fructosa va a entrar al hígado y se va a procesar, se va a convertir en energía o glucógeno. La glucosa se va al torrente sanguíneo, la insulina la utiliza y la mete a la célula. Ese sería el proceso normal. Cuando nos metemos así muchísimo, la metemos al hígado y como no puede procesar tanta, se crea el hígado graso y entonces pues el hígado ya no nos funciona. Cuando hay demasiada glucosa, ya la metió toda la célula y la satura, se empieza a convertir en grasa. Entonces empezamos a engordar y estas dos en exceso pues nos hacen daño. Ahora sí, como todos sabemos, pues la fructosa viene de las frutas. Entonces yo les recomiendo que las coman en la mañana, hay que masticarlas. Las frutas vienen aunadas a fibra, tienen vitaminas, minerales, nos van a nutrir. Cuando nosotros las masticamos, va pasando esa fructosa al torrente sanguíneo poco a poco y nos va a dar más tiempo de consumirlo. Y entonces no se va a convertir en grasa. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito más. Ya sabemos que es adictiva, que engorda, que genera resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está generando picos. Entonces la célula ya no quiere meter la insulina. No nada más no mete insulina, porque se vuelven los receptores resistentes. Deja también de meter nutrientes, entonces tus células ya están mal nutridas. Ya no le estamos metiendo minerales, ya no le estamos metiendo vitaminas. Entonces nuestro sistema inmune pues empieza a ir para abajo. Aparte de que el azúcar te va a depletar de calcio, de potasio, de vitamina B, va a aumentar tus niveles de sodio y entonces pues vas a retener agua y todo el tiempo pues vas a estar hinchado y pues muchísimo de qué hablar. Si estamos pasando ese proceso de el cual nuestro sistema inmune está bajando, nuestras células se están regenerando constantemente y estamos en ese proceso. Y pues no todas las células se regeneran bien, de repente hay errores y entonces lo que hace el cuerpo es lo que el sistema inmune etiqueta esa célula, luego un sistema de apoyo destruye esa célula, pero si tenemos nuestro sistema inmune mal, no se va a dar cuenta y entonces esa célula se empieza a replicar y se replica mal y eso es lo que genera cáncer. Y sabemos que la mayoría de las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Nuestras células se pueden alimentar de glucosa o de cetonas, pero las cancerosas solo se alimentan de azúcar. Entonces, si nosotros eliminamos el azúcar, aumentamos el sistema inmune y pues si tenemos alguna célula ahí, no se va a alimentar de algo, entonces no se va a poder replicar. Vamos a bajar nuestra incidencia de cáncer, que eso es algo muy importante, considérenlo. Ok, ahora, enfermedad cardiovascular. Regresando, que el colesterol, cuando taponan las arterias, tienen toda la razón, pero lo que no investigaron antes es que realmente el colesterol se pega a las arterias. Entonces tenemos una arteria y lo que cubre es, digamos, una capa muy delgadita que evita que se peguen las cosas y que se llama endotelio. Cuando secretamos insulina, ese endotelio se inflama y se daña. Y entonces, al ir circulando colesterol
lo que hace es que se empieza a pegostear en ese endotelio que ya está dañado, y entonces sí, se pegan ahí las placas de colesterol, pero es por la secreción de insulina. Si nosotros disminuimos nuestros niveles de secreción de insulina, las arterias no van a estar dañadas y no se va a pegostear ahí el colesterol. Al pegostearse el colesterol ahí, el flujo de la sangre no va a ser laminar, sino que va a empezar a tener, digamos, un torbellino. Digamos que es una piedra y empieza a hacer un remolino. Digamos, no va a fluir la sangre, entonces va a empezar a dañar ese remolino o otra parte del endotelio. Al dañarlo y de repente se corta, va a llegar y va a pasar un proceso de coagulación. Se va a generar un coágulo que se puede quedar ahí y taponar esa arteria, o se puede ir volando, puede ser al cerebro, un AVC, o puede ser se puede generar en coronarias, o se puede ir hasta una pierna. Entonces lo que realmente nos daña es la insulina. La insulina que la secreta el azúcar y se pegostea ahí sí el colesterol. Entonces si bajamos la primera, no vamos a tener consecuencia de la segunda, no vamos a tener infartos. Las arterias obviamente no se van a poner rígidas porque no están inflamadas. Entonces las arterias, al estar suaves, se pueden distender y contraer. Entonces vamos a bajar nuestro nivel de riesgo de presión arterial, porque también las arterias, cuando están rígidas, el fluido o la sangre que está viajando por ahí está generando presión y no se distiende. Entonces, al bajar el consumo de azúcar, vamos a bajar nuestros niveles de hipertensión. Bueno, diabetes. Si sabemos que todo el tiempo le estamos metiendo azúcar, entonces todo el tiempo estamos secretando insulina, y los receptores de insulina de la membrana celular se empiezan a cansar porque todo el tiempo está la insulina. Se empieza a ser resistente a la insulina, es decir, que ya no va a dejar que entre la glucosa, y la glucosa entonces se va a empezar a elevar en sangre, y eso es lo que nos va a generar diabetes. Y sobre todo, y creo que esto es lo que más les importa, porque a nadie le importa su salud, pero sí les importa la belleza, va a dañar nuestra piel y va a dañar nuestras articulaciones. Cuando le metes azúcar y le metes proteínas y grasas, hay un proceso que se llama glicosilación. Cuando se genera ese proceso de glicosilación, no nada más afecta al cerebro, sino que también se empieza a hacer un proceso de inflamatorio, y utiliza el colágeno y degrada el colágeno, ese proceso. Y si recuerdan, el colágeno lo tenemos en la piel, y es lo que soporta la piel, y lo tenemos en articulaciones. Entonces, si todo el tiempo le estás metiendo el azúcar, y todo el tiempo estamos inflamados, y todo el tiempo estamos glicosilando, necesitamos como componente activo el colágeno. Estamos bajando esos niveles de colágeno. Entonces pues nos vamos a arrugar, se va a hacer flácida la piel, y vamos a empezar a tener problemas articulares, no solo por inflamación, sino porque pues también baja el colágeno. ¿Qué pasa cuando dejamos de consumir azúcar? Creo que es muy importante el saberlo y el conocerlo, pero bueno, ya sabemos que el azúcar es muy muy malo. Entonces a las 2 semanas lo primero que va a pasar es que vamos a estar 2 semanas en síndrome de abstinencia, así literal, como si dejáramos una droga o dejáramos de tomar. Vamos a estar ansiosos, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir mareados, vamos a estar a lo mejor de mal humor. ¿Por qué? Porque no vamos a secretar la dopamina que estábamos acostumbrados a cuando comíamos azúcar. Entonces vamos a tener 2 semanas de síndrome de abstinencia. Aguántense, disfruten el proceso, pero sean conscientes de lo que está pasando y por qué lo están haciendo, para evitar todos los daños que les hablé anteriormente. Entonces es lo primero que va a pasar. Después de eso va a empezar a bajar los antojos al azúcar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener hipoglicemia, es decir, ya no metemos azúcar, ya no secretamos insulina, y ya no bajan los niveles de glucosa y nos piden más, ¿no? Entonces, van a bajar los antojos. 2, va a bajar el hambre. ¿Por qué? Porque va a bajar la resistencia a la insulina. Entonces vamos a poder meter más nutrientes a la célula, y la célula va a estar nutrida, nos va a estar exigiendo comida pues todo el tiempo. Muy importante, si quieren bajar de peso, bajar el azúcar, no solo por las calorías vacías, sino porque nos vamos a nutrir más, vamos a disminuir nuestro apetito.
el abdomen se va a notar luego, cómo baja el abdomen. Ahí es cuando se refleja todo. Vamos a tener más energía más estable. No vamos a utilizar carbohidrato. Al utilizar esa grasa, porque se va a utilizar más, vamos a bajar también la circunferencia abdominal. Ahora, ya habíamos platicado que cuando comemos azúcar baja nuestro potasio, baja nuestros niveles energéticos, baja nuestro calcio, baja vitamina B y retenemos sodio. El sodio retiene líquido. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar en esas 2 semanas? Van a empezar a bajar nuestros niveles de sodio, van a aumentar los niveles de potasio y vamos a empezar a liberar líquidos. Entonces vamos a empezar a desalojar eso, a hacer pipí, vamos a dejar de estar inflamados, hinchados. Nuestro humor en estas 2 semanas, pues a lo mejor sí va a ser una pesadilla, pero después nuestro humor va a estar mucho mejor, créanmelo. Vamos a tener una frecuencia más alegre mentalmente, la capacidad de enfocarnos, mayor concentración y van a bajar los niveles de depresión. Hay estudios en los que dice que es primero te deprimes y luego comes helado, o comes helado y luego te deprimes. Lo confirman y primero comes helado y luego te deprimes. Entonces nuestros niveles de depresión van a empezar a bajar. Al principio, se lo repito, va a ser difícil. Todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Entonces, enfóquense. En este año todavía no termina. Vamos con el reto. Vamos a darle duro. En el hombre, por ejemplo, aumenta el nivel de testosterona, aumenta la masa muscular. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona muy dominante. Si todo el tiempo le estamos metiendo azúcar, todo el tiempo estamos secretando insulina. Y todas las hormonas pues las baja. Entonces no secretamos testosterona como deberíamos, hormona de crecimiento, estrógenos, etcétera, etcétera. Al bajar la insulina, las hormonas empiezan a trabajar y nos empezamos a equilibrar y vamos a estar mucho más alegres. Entonces sé que crecimos con esto, amamos esto, se siente muy rico, sabe rico. A mí también me gusta, a todos nos gusta, genéticamente, mentalmente, de todas las maneras. Nos gusta el azúcar. Pero si queremos hacer realmente un cambio, la tenemos que erradicar al 100%. Y creo que la mejor manera de cómo empezar es sacar todo el azúcar de nuestra casa, que no haya, para que cuando nos den esos antojos no podamos recurrir a comer azúcar. ¿Por qué? Porque esta batalla es así como si tuvieras un monstruo adentro, que lo vamos a ir matando poco a poco. En el momento en que lo alimentes de azúcar, entonces ¡pum! Incrementa otra vez la batalla y empiezas de cero. Entonces cuando estás así a punto de sucumbir, tienes que pensar que todavía tienes un camino por recorrer, hasta que de repente en 2 semanas desaparece esa sensación. En verdad, créanme, desaparece esa sensación, confíen en mí, sé de lo que hablo. Así que, entonces, sacamos todo el azúcar. La presión social, la presión que genera la sociedad sobre nosotros es enorme. Entonces si decimos, voy a dejar de comer azúcar, todo el mundo pues, te va a estar viendo y va a esperar que fracases. Y no hay mayor motivación, al menos para mí, que alguien que espere que yo fracase. Entonces, coméntenlo, voy a dejar el azúcar, voy a dejar harinas, para que toda esa presión pues, nos ayude a dejarlas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Tomar agua, verduras verdes, proteínas de buena calidad, grasas de excelente calidad como semillas, nueces, aguacate, aceite de coco. Eso es lo que nos va a empezar a dar energía y mucho más energía estable. Espero les haya servido, espero les haya ayudado. Compártanlo, ¿por qué no consumir azúcar? ¿Qué beneficios te va a traer? Y sobre todo cuidarnos en esta actualidad, después de esta pandemia. Sé que muchos a lo mejor siguen con el mismo peso, subieron de peso, etcétera, etcétera. Como nutriólogo me tienen aquí a la mano, pueden mandarme un mensaje, un comentario aquí en YouTube, ya saben, mis redes sociales. Trato de subir videos que les puedan funcionar a ustedes. No se olviden de compartirlo, si les gustó, denle un like y sigan inscribiéndose al canal. Cualquier otro video que
que tengan interés, no sé, en algún tema en específico, coméntenlo ahí en la caja de los comentarios. Y pues cuídense mucho, espero les guste, les haya gustado, perdón. Y pues bueno, sonrean siempre y únanse al reto. 2 semanas, no es nada. Créanme, cuídense mucho. Hasta luego.